En el corazón de la medina de casi cualquier ciudad de Marruecos se encuentra una de las maravillas más bonitas y acogedoras que ofrece, más bien oculta, este país: los riads. Un riad es un tipo de vivienda tradicional que se caracteriza principalmente por tener un patio interior central, es decir, un jardín. De hecho, riad significa jardín. Existen dos tipos de riad: los de 2 plantas, que tienen entre 5 y 8 habitaciones, que eran las casas más tradicionales, y los hay de 3 o 4 plantas, entre 10 y 20 habitaciones más o menos. Los hay que tienen piscina, o una fuente, o solo plantas, y ese espacio central, el jardín central, suele ser el centro de un gran salón marroquí. Yo soy Sara y esto es Le Maras. En esta ocasión os presento uno de los lugares más increíbles que descubrí en Marrakech: el Riad Kunús. Kunús, tesoros. Es que es un tesoro el sitio, es un tesoro. Como veis, como estáis viendo, vengo preparada con mi chilaba que me regalaron allí en familia. Y como aquí en España no la puedo usar porque se vería un poco raro, pues la uso para mis vídeos. ¿Qué se le va a hacer? Bueno, os voy a contar un poco la historia de lo que es este riad, ¿no? Desde hace muchos años este edificio formó parte de la familia de los dueños actuales. Antiguamente era una casa de una sola planta y pertenecía al padre del dueño actual. Cuando el dueño actual lo heredó, lo remodeló, lo reconstruyó y le puso otras 2 plantas más para construir lo que es una casa tradicional marroquí, es decir, un riad. En 2007 lo inauguró al público para que se pudiese alquilar el edificio entero para familias. Una curiosidad es que el dueño también trabajaba por las noches de violinista y su mujer se encargaba del negocio mientras tanto. Poco tiempo después cerraron porque una de sus hijas se quemó las manos, porque claro, tenían que estar con ella. A partir del cierre, la familia entera empezó a vivir en el riad, aprovechar el sitio, ¿no? Hasta que en 2015 lo volvieron a remodelar, pero no construyendo más plantas, claro. Cambiándole algunos colores, cambiando camas, las terrazas también, todo lo demás, todo lo cambiaron, todo. Y lo volvieron a abrir al público, convertirlo en un hotel, como es hoy en día. El riad está construido al estilo tradicional. Tiene 7 habitaciones más 2 suites grandes. Aquí estáis viendo una de las suites, con capacidad para 7 personas. Todas las habitaciones disponen de un baño privado y todas equipadas con una televisión satélite, aire acondicionado, una neverita a modo minibar y un secador para el pelo. El riad cuenta además con un salón a estilo marroquí y 2 terrazas. La primera está en su mayoría decorada con el color azul y la otra unas vistas impresionantes que se ve al fondo la Kutubía. Es una maravilla, yo os lo prometo, he estado allí y os juro que si vais a este riad no os arrepentiréis, la verdad. Podéis estar en la terraza todo el día, que se está de maravilla. El sitio se encuentra en plena Medina, pero al lado de todo. Al lado de todos los monumentos históricos que quieras ver, es muy buena opción para elegir. Mira, 10 minutos del Jardín Mayorel, 15 minutos de la Plaza de Yemafna, 30 minutos de las tumbas de Saadijin, los palacios de Badía y Bahía. Estos minutos son para ir andando, porque en coche por ahí... Os dejo en la descripción la dirección del hotel, así podéis ver dónde está, investigar un poquito. Ellos además se encargan de todo tipo de servicios, como lo que es el transporte de... si te tienen que llevar al aeropuerto o recogerte del aeropuerto. Excursiones, hammam... Luego si queréis que os hable de eso os hablo en otro vídeo, porque aún no lo he probado. Pero bueno. Y además, si viajáis por trabajo o por lo que sea, os pueden hacer fotocopias de documentos o lo que queráis. Y además disponen de un servicio de catering, comida o cena. Pero eso sí, tienes que hablar con ellos, tienes que hablar bien con ellos porque ellos no es algo que hagan habitualmente. Idiomas, querida, idiomas. Solo hablan francés, inglés y árabe. Así que, o si no, te comunicas por el traductor. Eso es lo que hay. Francés, inglés y árabe. Como dije antes, uno de los servicios que tiene el hotel es de ir a recogerte al aeropuerto. Y es que ellos ofrecen a esperarte cuando llegues al aeropuerto y llevarte al hotel. Porque, sinceramente, si vas tú solo o sola por la ciudad, o soli por la ciudad, alone,
te pierdes, pero enseguida. Yo encima como es la Medina, una ciudad que no conoces, porque los mapas, el Google Maps no está tampoco tan bien explicado, no todas las calles están en el Google Maps, en el Street View, así que es muy complicado. Yo te recomiendo que vayas con alguien que sepa de verdad, porque no te lo recomiendo. Ellos mismos me dijeron, bueno, su hija Heather, hello Heather, me hice mi amiga de ella, y bueno, pues ella me explicó todo eso que os estoy contando. Ella me explicó que algunas veces van huéspedes que quieren ir por su cuenta y se acaban perdiendo. Pero lo bueno que tienen ellos es que ellos siempre les dan el número de teléfono, para, pues si acaso, para alguna cosa. Entonces, si tú te pierdes en algún sitio, los puedes llamar y ellos te van a buscar a donde tú estés. Así que, pues mira, es todo ventajas. No llegues a esa parte, por favor, que no es cómoda. ¿Ves cosas? Sí, pero no sabes un culo dónde estás. No sabes dónde estás. ¿Hay algún día que cierra? Sí. Lo bueno que tiene ese sitio es que está abierto todo el año. Todo el año está abierto, salvo 2 días de lo que es la fiesta del Cordero. Póname por aquí, creo que es Eid... Espérate. Eid Aza? No sé. No sé árabe. Es muy difícil para mí aprender árabe. Estoy en ello, alguna palabrita, pero es muy difícil. La traducción de esto que os pongo por, no sé, por aquí, por esta zona, por aquí, es la fiesta del Cordero, que es como para Europa, la mayoría de los países, lo que es la Navidad. Es como para los musulmanes es eso, es la fiesta del Cordero. Si queréis que os hable de eso en otro vídeo, me lo decís en los comentarios y hago otro vídeo. Además, tienen unos días también en los que cambian alguna cosa, pintan otra vez las paredes y tal. ¿Cuándo es la mejor época para ir? La estación diciembre-febrero es donde está todo más ocupado. En todo el planeta, pues la gente elige esos días para ir. Así que ahí va a ser más complicado buscar el hotel. Para ir en verano, julio-agosto... Agosto no, porque julio-agosto hace mucho calor, tanto calor que parece que estás en el infierno. No, tampoco tanto, pero es como sufrir mucho. Yo me acuerdo una vez que fui en 2009, era en agosto y había 49 grados, 47 grados y me desmayé 2 veces. Y yo nunca me desmayo, o sea que hay que ser muy valiente para ir en agosto. Yo os recomiendo que busquéis fecha que no sea de diciembre a febrero y julio-agosto. Esos no los toquéis, si queréis sobrevivir. Precios. Son muy razonables. Desde 36 € la noche. Yo creo que es una ganga comparado con muchos riads que hay, pero además es muy buena calidad, que yo he estado, me he sentado en unos sofás y en alguna cama me he sentado y es muy cómodo, de verdad. Literal es un palacio. Principalmente creo que una semana es idealmente para verlo todo. Hacer actividades en los alrededores, yo creo que una semana os llega perfectamente. Y además, según los clientes, o lo que estáis viendo son opiniones de los clientes, tienen una puntuación de un 9.0 en Booking. Eso yo creo que lo dice todo. Hay muchos hoteles en España que he ido yo que tienen un 8.9 o un 7.8 o algo así. Y oye, pues están bastante por debajo de un Riad. Pero yo recomiendo ir a un Riad. A este Riad os recomiendo ir. Es una maravilla, es un mini palacio. Es que la única palabra que me salía era wow, 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 oh my god, so beautiful, wow, wow, wow.